hablamos y dijimos sobre la farmacocinética y farmacodinamia de los AINES, ¿cierto? ¿Cierto? Cierto. Sí, Muy doctor. bien. ¿Dónde actúan los AINES? Estamos hablando de farmacodinamia. ¿Dónde actúan los AINES? Son antagonistas de la ciclooxigenasa. Es un antagonista de la ciclooxigenasa. ¿Sí? Bien. Me permito hacerte recuerdo, hemos hecho todo un mapa conceptual de esto, nos ha costado trabajo, y hemos hablado de que, por ejemplo, tenemos dos vías de la inflamación. Una vía principal, que es producida por la ciclooxigenasa gracias a la producción del ácido araquidónico, y una vía alterna, y esa vía alterna es producida por la lipoxigenasa. ¿Está bien? Entonces los AINES actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa, anulan la vía principal, pero la vía alterna va a seguir funcionando. ¿Está bien? Es por ese motivo que los AINES no son 100% efectivos, es por ese motivo que los AINES tardan en sus efectos, es por ese motivo que los AINES, ¿cómo se podría decir? Solamente van a poder cumplir una parte de la función y van a tardar varios días en controlar el proceso inflamatorio, porque tienes activa la vía alterna. Si tú quieres anular la vía principal y la vía alterna al mismo tiempo, el tratamiento es en base a corticoides, ¿cierto? ¿Cierto? Cierto, doc. Muy Sí, bien. sí. ¿Por qué me dejan hablando solito? Pienso que no están. Un detalle muy importante, ¿ya? Y no sé si lo hablamos, pero hemos hablado de cuántos tipos de COX hay de ciclooxigenasa. No, doctor, no hablamos sobre eso. Ah, Los muy bien. tipos. Bien. Cuando hablamos de la ciclooxigenasa, a partir de ahora vamos a decirle COX, ¿ya? Quiero que quede claro un detalle muy importante. Ustedes y yo, todos, tenemos dos tipos de ciclooxigenasa. Dos tipos. ¿Está bien? Tenemos una que se llama la COX-1, la ciclooxigenasa 1. ¿Está bien? Y tenemos el otro tipo, que es la llamada COX-2 o ciclooxigenasa 2. Hasta ahí me están siguiendo todos, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Sí, no. yo sé lo que estás pensando y dices, ¿por qué nos mete estas vainas? ¿No? O sea, a mí no me interesa la bioquímica. No es por bioquímica, doctores. Es que tú necesitas saber que hay una COX-2 y necesitas saber que hay una COX-1. Es importante que sepas que hay una COX-2 y una COX-1, porque la COX-1, doctores, la COX-1 también se le conoce con el nombre de fisiológica, ¿ya? Es una COX-1 fisiológica, o también se le llama constitutiva. ¿Ha quedado entendido? Fisiológica o constitutiva. ¿Qué quiere decir esto de fisiológico o constitutivo? Quiere decir que esta COX-1 produce, ¿ya? Produce los efectos fisiológicos normales. ¿Está claro? Estos efectos fisiológicos normales se van a producir a nivel gastrointestinal, se van a producir, perdón, se van a producir a nivel renal, se van a producir a nivel vascular, se va a producir a nivel pulmonar, se va a producir a nivel, etcétera. Está en todas partes. ¿Está bien? Entonces, todo el tiempo vamos utilizando esta COX-1 constitutiva, fisiológica, todo el tiempo estás produciendo. Ahorita mismo, mientras estamos hablando, tú lo estás produciendo. ¿Ha quedado entendido? Bien. Sí, doctor. Luego tenemos una COX-2, ¿ya? La COX-2, doctores, también se le llama patológica, ¿ya? O inducible. ¿Está claro?
Esta COX-2 patológica o inducible, ¿ya? Es la que aparece cuando existe algún tipo de daño celular. Esa es la que se produce. ¿Ha quedado claro? Entonces, esta COX-2, ¿ya? Es la que va a producir dolor, es la que va a producir inflamación, es la que va a producirte fiebre. ¿Me he dejado entender? Ahora, ¿cómo lo hace la ciclooxigenasa? Mediante la producción de algo que ustedes ya conocen bastante bien, que se llama prostaglandinas. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Entonces la COX-1 produce prostaglandinas y estas prostaglandinas fisiológicas van a producirte efectos fisiológicos normales a nivel gastrointestinal, renal, vascular, pulmonar, etc. La ciclooxigenasa, ¿ya? Activada por o sea, que se activa la COX-2, va a empezar a producir prostaglandinas. El exceso de prostaglandinas es lo que va a producir dolor, inflamación y fiebre. ¿Alguna pregunta? ¿Duda hasta aquí? Nada. ¿Podrían repetir lo de las prostaglandinas, por favor? Ya. Puedo repetir. La COX-1 va a producir prostaglandinas, ¿cierto? Sí, doc. Sí. Muy bien. Y son estas prostaglandinas las que van a producir los efectos fisiológicos, Ujú. ¿ya? O sea, esta COX-1 se llama fisiológica constitutiva y lo hace, o sea, produce esos efectos fisiológicos a través de la producción de prostaglandinas. ¿Ha quedado entendido? Sí. Muy bien. Cuando existe una lesión celular, dolor, o sea, cuando existe una lesión celular, infección viral, contusión, cualquier cosa, la COX-2 empieza a producirse y esa COX-2, ¿qué va a producir? Exceso de prostaglandinas. Exceso de prostaglandinas. Excelente, doctor. Va a haber un exceso de prostaglandinas. El exceso de prostaglandinas va a llevarnos a la parte patológica y eso nos va a producir dolor, inflamación y fiebre. ¿Me he dejado entender? Sí, doctor. Muy bien. Todas las COX van a trabajar a través de la producción de prostaglandinas. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Muy bien. Ahora, ¿ya? Doctores, un minuto, por favor. Necesito que me presten un minuto. ¿Ya? Enseguida vuelvo. Tiempo de reflexionar. ¿Ya? A ver, nosotros tenemos algo que se llama ciclooxigenasa, ¿cierto? Cierto, doctor. Tenemos una COX-1, que es la fisiológica, que nos lleva a producir efectos fisiológicos normales, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Y tenemos una COX-2, que es la que va a producir dolor, inflamación y fiebre, Bien. ¿cierto? Ajá. Bien. Entonces, si nosotros añadimos a la ecuación un AINE, ¿ya? Si nosotros añadimos a la ecuación AINE, vamos a poner de otro color, ¿ya? ¿Dónde va a actuar el AINE? ¿En la COX-1 o en la COX-2? En la COX, doc. La respuesta es Uno. Dos. la Las respuesta dos. es en Las dos. en las dos, ¿ya? Sí. Oh, Lastimosamente no tenemos fármacos inteligentes, doctores. Entonces, va a actuar sobre la ciclooxigenasa a secas. Eso significa que te va a bloquear a la ciclooxigenasa 1, te va a bloquear a la ciclooxigenasa 2. ¿Ha quedado entendido? ¿Ya? Ahora, aquí viene la parte fisiológica, aquí viene la parte trascendental. A ver, todos posición de filosofía. Posición de filosofía. No hagan que salga el doctor malito. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los efectos si se bloquea la COX-2?
Detener el proceso de dolor, inflamación y fiebre. Muy bien, doctor. Al bloquear a la COX-2 vas a tener el efecto que se llama analgesia, antiinflamatorio y antipirético. Muy bien. Y si bloqueamos a la COX-1, Se interrumpirían procesos normales, ¿no? muy bien. A eso nosotros le llamamos efectos adversos. ¿Ha quedado entendido? Entonces, cada vez que tú utilizas un AINE, ¿ya? El AINE te va a bloquear a la ciclooxigenasa. Al bloquearte a la COX-2, vas a tener los efectos fisiológicos normales. Ya, al bloquear a la COX-2, los que vas a tener son efectos beneficiosos de los AINES. ¿Cuáles son sus efectos beneficiosos de los AINES? ¿Ya? Eso. Analgésico. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Antipirético. Y antipirético. Muy bien. Esos son. Y si bloqueamos a la COX-1, lo que vas a tener son los llamados efectos adversos. ¿Me dejan entender? ¿Sí? Claro. Sí, doc. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadas? No. Muy bien. En esto quiero que quede claro un aspecto muy importante, doctores. ¿Ya? Y es bueno que lo vayas a memorizar. ¿Ya? Se considera que aproximadamente el 90% de los AINES, 90% de los AINES, tal vez un poco más, son AINES, ¿ya? No selectivos de la COX. ¿Qué quiere decir AINE no selectivo de la COX? Bloqueo los dos. Exacto, bloquea las dos. Hacer un AINE no selectivo de la COX te bloquea la COX-1 y te bloquea la COX-2. ¿Está bien? El 90% de los AINES hace esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de los AINES van a compartir efectos adversos. ¿Ha quedado entendido? Van a compartir efectos adversos. Siguiente detalle importante. Se considera que una pequeña proporción de los AINES, aproximadamente el 10%, tal vez un poco menos, son AINES selectivos de la COX-2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es un AINE selectivo de la COX-2? Que solamente bloquea la COX-2. Solo bloquea a la COX-2. En eso quiero aclarar un detalle importante. El que sea un selectivo de la COX-2 va a producir una disminución, ¿ya?, de los efectos adversos. Ojo, acabo de decirlo. Va a haber una disminución en la producción de efectos adversos, pero sigue habiendo efectos adversos. ¿Ya? Muchas personas piensan que por el hecho de que les das un AINE selectivo de la COX-2 no vas a tener efectos adversos. No, doctor, sí puede haber, ¿ya? Claro, pero la proporción para que se produzcan son mucho menores. ¿Alguna pregunta, dudas ahí? Nada. Doc, si digamos que la mayoría de los AINES tienen efecto adverso tanto como beneficioso, ¿es recomendable acompañarlos, digamos, con un tratamiento paralelo para disminuir los efectos adversos? ¿Cuál tratamiento paralelo? Dependiendo del efecto, ¿no?, que llega a causar, o sea, viendo. Es muy difícil predecir cuáles efectos adversos van a presentarse, doctor. Y muchas veces es un poco complicado que usted le pueda dar el tratamiento para esos efectos adversos. Pero vamos a darles algunos consejos prácticos que ustedes pueden utilizar para su práctica profesional. ¿Ya? Algunos ejemplos de fármacos, ¿ya? Algunos ejemplos de fármacos que son, ¿cómo se llama? COX-2 selectivos. Tenemos al Celecoxib, al Rabecocib, al Meloxicam y a la Nimesulida. ¿Ha quedado entendido? Algunos ejemplos. Bien. Puedo borrar.
Doutor, Uma Sim, fotito, doutor. ya. em el libro dice que solo está utilizando en el mercado Celecoxibs. Los otros ha sacado del mercado de los Estados Unidos. En Estados Unidos, doctor. En América Latina, el Meloxicam sigue siendo un fármaco bastante utilizado. La nimesulida, lo mismo. Es más, en Latinoamérica se utiliza bastante la nimesulida. ¿Ya? En Brasil estuvieron a punto de sacarlo, pero siguen usando. Sí, es muy bueno para dolor de espalda. Sí, es buenísimo. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que ver a quién le vas a dar nimesulida. ¿Ya? Luego vamos a hablar de esto. Bien, ¿puedo seguir? Sí, doctor. Muy bien, voy a recompartir mi pantalla. ¿Qué planes para el fin de semana? Salir a pasear, doc. ¿A dónde? A la sala. Al Muy patio. bien. El patio. Tú sí que sabes divertirte. Muy bien, me parece una maravilla. Sacas fotos. ¿Listo? Ahora Pero, bien, doc, doctores. ¿Qué? Ahora bien, doctores, vamos a ponerlo así. Présteme atención. A ver, fisiológicamente hablando tenemos a la COX-1, ¿cierto? Sí, doc. Muy bien. Fisiológicamente hablando tenemos a la COX. Un minuto, por favor. Este es. Listo. Fisiológicamente hablando, doctores, tenemos a la COX-1. ¿Ya? La COX-1 lo que va a hacer es producir prostaglandinas, ¿cierto? Sí, Las Sí. doctor. prostaglandinas van a trabajar a nivel gastrointestinal y van a tener tres efectos fundamentales. ¿Cuáles son esos efectos? Número 1, van a disminuir la secreción de ácido. Número 2, aumenta la producción del mucus gástrico. Y número 3, aumenta la motilidad gastrointestinal. A ver, si te pones a pensar, al disminuir la producción de ácido, al aumentar el mucus es como una capa protectora. ¿Está entendido? Es como una capa protectora. ¿Ya? Entonces, si tú aumentas la producción de mucus, el ácido y los alimentos no van a estar directamente en contacto con la mucosa intestinal. ¿Ya? Entonces, disminuye la producción de ácido, aumenta el mucus, aumenta la motilidad. Si aumenta la motilidad, significa que los alimentos y el ácido van a pasar rápidamente del estómago hacia el intestino. Entonces, no va a haber lesión. ¿Por qué es importante saber esto? ¿No? ¿Por qué es importante saber esto? Porque, doctores, esto es protección contra la hipersecreción ácida. ¿Está claro? Entonces, la COX-1, al producir prostaglandinas, es un factor de protección para la hipersecreción de ácido. No va a haber hipersecreción de ácido. Ahora, pregunto yo, ¿qué pasa si te damos una INE? ¿Qué va a suceder? Sí, al inhibir las prostaglandinas, en ese caso, los efectos que hace las prostaglandinas como que se revertirían. Muy bien. Si tienes una INE, número 1, no hay COX-1. Si no hay COX-1, no hay prostaglandinas. Y si no hay prostaglandinas, ¿será que va a disminuir la secreción de ácido? No. No, la secreción de ácido no va a disminuir, se va a mantener, incluso aumenta. Vas a tener mayor secreción de ácido. ¿Será que vas a producir mayor cantidad de mucus gástrico? Tampoco. Tampoco. ¿Ya? ¿Será que vas a aumentar la motilidad gastrointestinal? No, doc. No. No. Entonces, va a haber una disminución en la motilidad gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? El ácido gástrico, los alimentos van a estar más tiempo en contacto con la mucosa gastrointestinal. Al estar el ácido y los alimentos más tiempo en contacto con la mucosa, va a haber mayor probabilidad de lesión gastrointestinal. ¿Ha quedado entendido?
mayor probabilidad de lesión gastrointestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que tu paciente, ¿ya?, puede llegar a presentar gastritis aguda. ¿Está claro? Ojo, puede llegar a presentar, no quiere decir que va a presentar. ¿Ya? Puede, si ya tiene gastritis aguda, puede pasar a la gastritis crónica. O puede llegar a hacerte una gastritis crónica erosiva, o puede llegar a ser una gastritis crónica erosiva sangrante. Incluso puede llegar a la úlcera gástrica, y de la úlcera a la perforación es un paso. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendas? El paciente que toma AINES no quiere decir que va a hacerte siempre gastritis. ¿Está claro? Por ejemplo, si es un paciente joven, es raro que te vaya a hacer gastritis. Tendrías que darle el AINE durante mucho tiempo para que te haga gastritis. ¿Ha quedado entendido? ¿Quiénes pueden desarrollar más rápido la gastritis? Pues esto va a depender primero de la alimentación. ¿Ya? Por ejemplo, si les gustan los alimentos muy condimentados, más rápido para hacer gastritis. Si le gustan los alimentos que siempre vienen con conservas, o sea, le gustan mucho las conservas, más rápido hacer gastritis. ¿Ha quedado entendido? Si le gusta demasiado las pastas, más rápido hacer gastritis. Si le gusta el café, el chocolate, etcétera, más sencillo hacer gastritis. Si fuma, más, y peor todavía, si fuma y bebe, más rápido hacer gastritis. ¿Ha quedado entendido? Entonces, paciente que tiene una mala alimentación, que fuma, que bebe, ya que le gusta la gaseosa, es mucho más sencillo que te haga una gastritis aguda. ¿Preguntas? Qué triste a vida sem gastrite, ¿no, doctor? Yo tengo un don, hermano. ¿Ya? Por ejemplo, yo tomo café en unas cantidades industriales. Ah, por ¿Ya? eso que dorme. Eso creo, Tomo doctor. café en cantidades industriales. Y no tomo pues yo un vasito, nada. En mi taza entran 2 de tus tazas. ¿Ya? Y aún así no tengo gastritis, no tengo nada. ¿No? Pero a futuro. A futuro tampoco voy a tener. A ver, deseándome mal, vas a ver. A ver No, cómo te doctor. va en Farmaco 3. No, doctor. Bien. Ahora, ¿cuál es el detalle, doctores? Si tu paciente es un paciente joven, teóricamente es muy difícil ver un joven con gastritis. No estoy diciendo que no hay. Puede pasar, pero es más difícil encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú tienes o tienes que dar tratamiento con AINES, si tu paciente ya tiene antecedentes de gastritis, o peor todavía es un paciente adulto mayor, los adultos mayores te hacen gastritis con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Ya? La clave es asociar, no es motivo para que no le des el AINE. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a asociar? Primer detalle, los AINES, el tratamiento normal es de 3 a 5 días. En algunos casos tú vas a tener que prolongar el tratamiento. Cuando prolongamos el tratamiento va a ser de 7 a 10 días. ¿Ha quedado entendido? Sí. Muy bien. Doctor. Ahora, Doctor, ¿puedes repetir? ¿cuál parte? La última parte, por favor. Ya. Normalmente el tratamiento con AINES dura de 3 a 5 días. Y en algunos casos, tú puedes prolongar el tratamiento de 7, incluso hasta 10 días. ¿Ya? Es más, pacientes que van a tener tratamiento crónico, puedes hacer tratamiento crónico con AINES, pero a dosis bajas. ¿Está bien? Doutor, e ¿Alguna prolongar é no pregunta? máximo 10 dias ou há possibilidade de prolongar mais em alguns casos?
Dependiendo de los casos, sí, puedes llegar a prolongar. Dependiendo del caso. ¿Ya? Ahora este es el Doctor, detalle. Mientras sí, más sea el tiempo que utilicen AINES, mayor la probabilidad de lesión gástrica. Mientras mayor sea la persona, mientras más edad tiene la persona, mayor posibilidad de lesión gástrica. Mientras la vida sea más desordenada, mayor probabilidad de lesión gástrica. ¿Ha quedado doctor, entendido? Sí. é, então só não passaram AINES, passam mais forte um corticoide e não necessita passar de los 10 días. Ay, doctor, ya quisiera que fuera así de simple la vida. ¿Ya? El problema de usar corticoides es que dependiendo del tipo de corticoide que utilice, los corticoides pueden producir una serie de alteraciones. Número uno, pueden producir una disminución de del sistema inmunitario. ¿Ya? Y número dos, los corticoides pueden llegar a producir alteración del circuito HHS, hipotálamo hipófisis suprarrenal, y producir alteraciones con el cortisol. ¿Ya? Síndrome de Cushing, ¿no, doctor? Puede llegar a producir síndrome de Cushing, pueden producir Addison, puede producir hiperaldosteronismo, ¿ya? Incluso pueden llegar a producir hiperglicemia, o sea que no es, o sea, son buenos los corticoides, sí, pero tienes que saber usarlos. Y saber utilizarlos incluye saber cuándo utilizar, ¿ya? Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el consejo para esto, doctores? ¿Ya? El consejo es que vas a darle un fármaco que sea un inhibidor, ¿ya? De la secreción ácida. El primero de ustedes que me diga que el omeprazol es un fármaco protector de la mucosa, ¿ya? Nos vemos en fármaco 3. ¿Ha quedado entendido? El omeprazol no es un fármaco es un fármaco inhibidor de la secreción ácida, no es un fármaco protector de la mucosa. ¿Ha quedado entendido? A las Doc. cosas por su nombre. Sí, doctor. Sí. No, Doc, no le pregunté nada. Ah, ya. Porque hay tres grupos, doctores, que tienes que saber bien. Una cosa son los inhibidores de la secreción ácida. Eso es una cosa. Otra cosa son los fármacos antiácidos. Otra cosa son los fármacos protectores o reforzadores de la mucosa. ¿Ha quedado entendido? Son tres cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Inhibidor de la secreción ácida tenemos dos grupos de fármacos. Tenemos número uno a los fármacos inhibidores de la bomba de protones. Sí, ya sé. En algunos libros no se llaman inhibidores de la bomba de protones, se les llama fármacos inhibidores de la hidrógeno ATPasa. En algunos libros dice así. ¿Está claro? Pero nosotros usamos el término común, inhibidor de la bomba de protones. Bien. ¿Qué Ahora, entiendes? ¿no te gusta o tu paciente es alérgico al inhibidor de la bomba de protones, omeprazol? Puedes utilizar antihistamínicos. ¿Está bien? Inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, etcétera, de prazol. O sea, tú puedes usar el que quieras. ¿No te gusta o tu paciente es alérgico a los inhibidores de la bomba de protones? La segunda opción, ¿qué es? Antihistamínicos. Antihistamínicos. Dos fármacos hay que memorizarse. Ranitidina, famotidina. ¿Ha quedado entendido? Bueno, yo espero que sí. ¿Puedes ¿Puede- repetir Doc, los dos fármacos? Sí, por Ranitidina y famotidina. Gracias, Doc. Pero vamos a estudiar más para adelante esos grupos, ¿no, doctor? Sí, vamos a estudiar. Los otros que tenemos son los antiácidos. Los antiácidos son el hidróxido de aluminio y el hidróxido
de magnesio. ¿Ya? Un detalle muy importante, los antiácidos tienen una característica y es que van a anular al ácido ya formado. ¿Ha quedado entendido? Inhiben el ácido ya formado. Por último tenemos a los protectores o reforzadores de la mucosa. ¿Ya? Doctores, estamos en nuestro último minuto de transmisión. Si es que se llega a cortar la sesión, por favor ingresan utilizando el mismo link. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien. Los protectores o reforzadores de la mucosa tenemos al sucralfato, al quelato de bismuto, ¿ya? Y al misoprostol. ¿Ha quedado entendido? Sí, doctor. Bien. Entonces, estamos hablando de usar inhibidores de la secreción ácida. No estamos hablando, estos son los protectores o reforzadores de la mucosa. Siguiente que me diga que el omeprazol es un protector de la mucosa, nos vemos en fármaco 3. ¿Está bien? Está bien. La hipersecreción ácida que van a producir los AINES. Hay un aspecto muy importante que quiero recordar. Los AINES van a producir ese estado de gastritis o lesión gastrointestinal por dos mecanismos. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Número uno, primero porque todos los AINES son ácidos orgánicos débiles. No sé si recuerdan, hemos hablado de esto. Y número dos, porque va a haber una disminución de las prostaglandinas. Entonces es demasiado obvio darte cuenta que los AINES van a producir las lesiones gastrointestinales por dos mecanismos. Número uno, porque todos los AINES son ácidos orgánicos débiles y al ser ácidos orgánicos débiles van a terminar dañando la mucosa. Por sí solo el AINE daña la mucosa. Número dos, porque van a producir una disminución en la producción de prostaglandinas. Y al no haber prostaglandinas, no va a haber una disminución en la producción de ácido. Entonces, hipersecreción ácida. Muy bien. Puedo seguir, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú vas a dar el tratamiento con AINES a tu paciente durante 5 días, lo que vamos a hacer es darle un fármaco que sea un inhibidor de la mucosa, un inhibidor de la secreción ácida, inhibidor de la secreción ácida, ¿ya? Durante el tiempo que le des los AINES, ¿ya? Durante el tiempo que le vayas a dar el AINE, ¿ya? Y después tienes que dar un tiempo más. ¿Por qué motivo? Porque gracias a los AINES, esa mucosa gastrointestinal va a estar muy sensible, va a estar muy desgastada. Entonces, hay que darle el tiempo al AINE, al organismo, para que pueda curarse precisamente de la lesión que pudo haber causado los AINES. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así. Si yo le voy a dar AINES, un AINE, puede ser ibuprofeno, diclofenaco, durante 5 días, yo le voy a dar omeprazol durante 7 a 10 días. ¿Ha quedado entendido? Si yo le voy a dar 7 días de diclofenaco, yo le voy a dar omeprazol durante los siguientes 10 hasta 12 días. ¿Me he dejado entender? Sí, doctor. Muy bien. Doctores, en todos los casos, ¿Con todos los AINES? por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, Sí, doctor. gracias. Todos los pacientes, doctora. ¿Perdón? Con todos los pacientes, doctor. En realidad tienes que seleccionar a tu paciente. Por ejemplo, si mi paciente ya viene con lesiones gastrointestinales, ¿ya? Ya tiene lesiones gastrointestinales, entonces sí, tienes que darle a él. Si mi paciente es un adulto mayor, a él también le tienes que dar, porque normalmente los adultos mayores tienen lesiones gastrointestinales. Ahora, si tu paciente es un adulto joven, que cuida mucho su alimentación, que no bebe, no fuma, entonces no hay necesidad de darle omeprazol.
¿Está claro? Y en niños, doctor. Excelente. No se le da omeprazol a los niños. El fármaco está prohibido su uso en niños, por si acaso. Si tienes que dar un inhibidor de la secreción ácida en niños, el fármaco recomendado se llama ranitidina. Ahora, producir gastritis con AINES en los niños es raro. Muy raro. ¿Está bien? Bien. Gracias, doctor. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Alguno de ustedes ha recibido o ha tenido un familiar que reciba un AINE? Perdón, que le den omeprazol. ¿Nadie? Sí, Doc. Sí, sí, doctor. Sí, Doc. Sí, ¿no ve? Y cuando le han quitado el omeprazol, ¿qué ha pasado? Cuando ha estado, digamos, unos 10, 20 días con omeprazol, ¿qué ha pasado? ¿O no te ha contado nada? No. ¿No te ha contado nada? ¿Ve? No te tiene confianza. ¿Ya? Doctores, cuando se suspende el omeprazol, existe un porcentaje de los pacientes, aproximadamente el 30 al 40% de los pacientes, puede generar algo que se llama efecto rebote. ¿Qué quiere decir efecto rebote? El omeprazol se concentra en inhibir la producción de ácido, o sea, no va a haber ácido. El efecto rebote significa que cuando tú le quitas el fármaco, el paciente empieza a producir mayor cantidad de ácido de lo esperado. ¿Ha quedado entendido? Mm, Muy sí, Doc. bien. Entonces vas a tener el llamado efecto rebote. ¿Está claro? Sí, entonces los pacientes que hacen efectos rebote normalmente van a sentir mucho dolor y molestia al momento de que le quitas el omeprazol. Para poder evitar el efecto rebote, nosotros lo que vamos a hacer es que el mismo día que le quitas el omeprazol, ese mismo día que le quitas el omeprazol, tienes que darle tratamiento y lo ideal es que le vayas a dar tratamiento con hidróxido de aluminio. Entonces le vas a dar un nuevo fármaco que es hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio viene normalmente y muy bien en suspensión o también conocido como jarabe. ¿Está bien? Es un excelente fármaco y no tiene efectos adversos. ¿Ya? ¿Preguntas? Nada. No, doctor. Bien. ¿Por Ahora, quanto tempo, todo es doutor, posición de hidróxido de filosofía. alumínio? Por quanto tempo, doutor, ¿Perdón? hidróxido de alumínio? Por quanto tempo mais hidróxido de Eso va a alumínio? depender de ustedes, doctores. ¿Cuánto tiempo le vas a dar de hidróxido de aluminio? Normalmente el estado de hipersecreción ácida puede llegar a durar 10 días, incluso hasta 20. Entonces yo normalmente tengo a mis pacientes hasta 20 días tomando hidróxido de aluminio. ¿Está bien? Yo Nossa. normalmente. Y no he tenido problemas hasta ahora. Ahora, todo es posición de filosofía. Yo sé lo que estás pensando. Puedo leer tu mente. ¿A qué hora acaba esta vaina que quiero ir a dormir? ¿Cierto? Sí, todavía me dicen vergüenza. Doctores, yo sé lo que estás pensando y dices, pero si el hidróxido de aluminio es tan bueno, ¿por qué no le puedo dar el AINE combinado con el hidróxido de aluminio? ¿Ya? Y mi respuesta es, no, no le puedes dar, porque el hidróxido de aluminio inhibe la absorción de algunos fármacos, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Sí, No dime. sé, digamos, si ya embarazada, ya, digamos, con un dolor, una fiebre, y tiene gastritis, ¿qué es el? Perdón, no te entendí bien. Si llega una embarazada al consultorio y tiene, digamos, dolor y fiebre, y queremos darle una AINES y tiene gastritis, ¿qué se le da? Bien, primero comencemos. ¿Por qué viene el dolor y la fiebre? Mm, Es que depende de dónde viene el dolor y la fiebre. O sea,
En primer lugar, si es fiebre, estamos hablando de que se trata de un proceso infeccioso, entonces ahí tú no vas a estar colocando los AINES encima. El que va encima del tratamiento es un antibiótico. ¿Me dejo entender? Claro, porque hay un refrán que dice, ¿no ve? Muerto el perro, muertas las pulgas. ¿O me equivoco? Es lo mismo. Si tú matas a las bacterias, no hay más fiebre. ¿Me dejo entender? Entonces, si es una mujer embarazada, ¿ya? Hay que ver primero por qué te está haciendo dolor y fiebre. Número 1, ¿ya? Número 2, si la paciente viene con gastritis, adivina cuál es el fármaco de primera elección en la mujer embarazada con gastritis. Tiene jarabe Hidróxido o de aluminio. suspensión. La Hidróxido de primera aluminio. letra es Hidróxido de aluminio. excelente, hidróxido de aluminio. Mujer embarazada con gastritis le vas a dar hidróxido de aluminio de una. ¿Está claro? Oye, la Milka está fumando. Perdón, Doc. No, no te preocupes, no tengo por qué. A mí no me molesta, hermano, ni se siente. Bien. ¿Puedo seguir? Sí, Doc. Muy bien. Este hidróxido de aluminio, doctores, es excelente. Y hay una cosa que tienes que memorizarte sobre el hidróxido de aluminio. O sea, ¿por qué le puedes dar a la mujer embarazada? Primero, cuando hablamos de farmacocinética, ¿cuáles son los 4 procesos que hay en la farmacocinética? ADME. Muy bien, excelente, doctor. Es absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Sabías que el hidróxido de aluminio de los 4 solo tiene uno? No sabía. Doc. Ah, pues ahora sabemos. En primer lugar, ¿Cuál? solamente tiene un proceso que se llama eliminación. Mm. ¿Sí? Porque cuando tú lo consumes por vía oral, número 1, el fármaco no tiene absorción sistémica. No se absorbe, se queda a nivel intestinal. Absorción, 0. Si no se absorbe, no hay distribución. Entonces, distribución, 0. Si no hay distribución, tampoco tiene metabolismo. El fármaco no es intercambiado ni cambiado por nada. O sea, se queda a nivel intestinal igualito como lo consumiste. ¿Ya? Y solamente tiene uno de los procesos que se llama eliminación. Adivina cómo se elimina. En las fases. Muy bien, excelente, doctor. Se elimina junto con las heces. ¿Ha quedado entendido? Solamente hay un proceso y es eliminación. ¿Está claro? Por eso se le Doctor, da a pero la mujer embarazada. Lo esto no puede máximo, causar ¿sí? estreñimiento. No, más bien lo que el fármaco causa es un aumento en la motilidad intestinal y produce una ligera diarrea. ¿Ya? Eso significa que si el paciente es estreñido, te lo va a agradecer. Bien. ¿Puedo seguir? Sí, Doc. Excelente. Ya me entendieron, ¿cierto? Ujú. Sí, Doctor. Estoy borrando. Estoy borrando. Porque yo sé borrar. Doctor, una pregunta. No tengo dinero. No, nada de nada. Ah, ya. Si es una mujer embarazada y tiene, digamos, una hinchazón porque tuvo un accidente en su mano o algo así, ¿le podríamos dar una INE? Depende. ¿Cuánto tiempo de embarazo? Tiene 4 meses. ¿Solamente está inflamada la mano? Sí. Le puedes dar diclofenaco en gel. ¿Ya? Ninguno por vía oral. No es recomendable. Está bien. ¿Ya? No es recomendable. Le puedes colocar un diclofenaco en gel. Puede utilizar esto cada, qué sé yo. Puede utilizar esto cada 8 horas, por así decirlo. ¿Ya? Puede utilizarlo cada 8 horas.
y pare de contar. ¿Ya? Lo que más le va a ayudar cuando hay un proceso inflamatorio en una mujer embarazada es la inmovilización. Por ejemplo, si es la mano o es el pie, lo inmovilizas y va a estar bien. ¿Me he dejado entender? Sí, Doc. ¿Preguntas? Sí. ¿Dudas? Muy bien. Sigamos. Ahora, tú y yo sabemos muy bien que la COX-1 es fisiológica, ¿cierto? Y la COX-1 fisiológica va a ayudar a la producción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a actuar a nivel renal. ¿Ha quedado entendido? Sí, ¿no ve? Sí, Bien. Doc. Ahora, ¿cuál es la parte más importante a nivel renal? La prostaglandina produce vasodilatación de la arteria renal. ¿Qué produce? Vasodilatación de la arteria renal. No vasodilatación de la arteria renal. Produce vasodilatación de la arteria renal. ¿Qué produce? Vasodilatación de la arteria renal. Muy bien, ya captó la idea. Excelente. Produce vasodilatación de la arteria renal. ¿Por qué es importante la vasodilatación de la arteria renal? Ojo, las prostaglandinas producen vasodilatación de todos los vasos sanguíneos, ¿ya? No solo de la arteria renal, sino de todas las arterias. Eso significa que te van a ayudar a controlar la presión arterial. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, cuando se produce la vasodilatación de la arteria renal, ¿cuáles son los efectos que vas a tener? Número uno, vas a tener un aumento del filtrado glomerular. Ojo, esto no quiere decir que sea un diurético, no es diurético, sino que simplemente va a haber un aumento del filtrado glomerular. Quiere decir que va a empezar a pasar mayor cantidad de sangre y líquido a través de los glomérulos. ¿Está bien? Si aumenta el filtrado glomerular, doctores, esto puede aumentar el volumen urinario, o sea, va a elaborarse mayor cantidad de orina. Y si aumenta el volumen urinario, esto favorece a la eliminación de las sustancias o de residuos que vienen del metabolismo. ¿Ha quedado entendido? Entonces la clave aquí es la vasodilatación de la arteria renal. Eso ayuda a que el riñón aumente la filtración, recibe mayor cantidad de sangre, va a cumplir mejor su función. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿Puedo Doc. Sí. seguir? Sí, doctor. Sí, yo sé, yo sé. En el Capstone está mejor, más explicadito está. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Si tú le vas a dar un AINE, si tú le vas a dar un AINE al paciente, chao COX-1, no hay más COX-1. Si no hay COX-1, no hay prostaglandinas. Entonces, ¿cuál es el efecto que se va a producir? Vasoconstricción de la arteria renal. Excelente. Se va a producir vasoconstricción en todo el sistema arterial y a nivel renal se produce la vasoconstricción de la arteria renal. Esta vasoconstricción de la arteria renal lo que va a producir es una disminución del filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado, vas a tener una disminución del volumen urinario, o sea, va a formarse menor cantidad de orina. Y si disminuye la formación de orina, vas a tener una disminución de las sustancias de desecho. Quiere decir que vas a acumular sustancias de desecho dentro de tu organismo. ¿Ha quedado entendido? Eso es malo, muy malo. Ahora, ¿por qué es malo? Porque si no puedes eliminar las sustancias de desecho, las vas a acumular y esto, doctores, acelera los procesos de envejecimiento y de daño celular. ¿Está bien? Es muy frecuente que pacientes que están tomando AINES, porque no pueden eliminar las sustancias de desecho, te van a terminar haciendo acidosis metabólica. ¿Puedo seguir? Sí, doctor. Sí, Doc. Muy bien. Siguiente. También, doctores, por esa vasoconstricción de la arteria renal, se va a producir esto. El riñón detecta que no le llega suficiente cantidad de sangre y lo que va a hacer es intentar aumentar la presión arterial. ¿Cómo aumenta la presión arterial?
activando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ha quedado entendido? El aparato yuxtaglomerular va a empezar a ver que no le llega suficiente cantidad de sangre y lo que va a hacer es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vas a tener es una elevación de la presión arterial, intentando aumentar el aporte sanguíneo al riñón. Pero como hay vasoconstricción, hay vasoconstricción porque no tenemos prostaglandinas, lo que vas a tener es lesión renal y los pacientes generan insuficiencia renal. ¿Preguntas? Doutor, Dígame. então, sistema renino angiotensina aldosterona incrementa a volemia, então vai ser aumento da pressão. Sí, E as lesões renales es por la incluyen la presión vasoconstricción del aglomero o de los vasos, de la arteriola de ferenc. los vasos sanguíneos. ¿Ya? A ver, la angiotensina 2, doctores, tiene una función muy simple. ¿Ya? Número 1, vas a tener líquido, ¿cierto? Número 1. La primera función, todos memorizamos esto, retiene líquido. Pero la segunda función es que produce vasoconstricción. Sí. ¿Sí? Ahora, si tú no tienes prostaglandinas, el vaso sanguíneo ya está haciendo vasoconstricción, ¿cierto? Lo que estaba así, no hay prostaglandina, vasoconstricción. A esto, doctor, añada que hay angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a pasar con el vaso sanguíneo? Más vasoconstricción. Entonces, si hay más vasoconstricción, ¿le llega al riñón suficiente cantidad de sangre? No, doc. Disminuye el aporte sanguíneo. Y si no le llega sangre al riñón, ¿el riñón qué va a pasar? Isquemia. Se muere. La vida del riñón es agua. Si no le llega la sangre con el agua, el riñón muere. Es así de simple. Bien. Gracias, ¿Puedo doctor. seguir? Sí, doctor. Muy bien, excelente. Hoy día están como poseídos, rápidos están. Me agrada eso. ¿O están durmiendo? Bien. Un detalle que quiero que ustedes entiendan y lo memoricen. Las prostaglandinas producen vasodilatación. Esto es a todos los niveles. El uso de AINES lo que va a hacer es disminuir la producción de prostaglandinas al bloquear la COX-1. Entonces el efecto se llama vasoconstricción y elevación de la presión arterial. Ahora, pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. Y te recomiendo que le prestes mucha atención porque te va a servir para tu vida profesional. ¿Ya? A ver. ¿Por qué mecanismo se eleva la presión arterial con el uso de AINES? Los AINES te van a producir aumento, aumento de la presión arterial. ¿Por qué mecanismos? La respuesta, doctores, es dos, ¿ya? Número 1, por vasoconstricción directa. Por vasoconstricción. Recordemos que anulas a las prostaglandinas y el efecto es vasoconstricción. Entonces, esto te eleva la presión arterial. Y número 2, se va a producir un aumento de la presión arterial por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Sí, doc. ¿No? Muy bien. ¿Puedo seguir? Sí, Sí, doctor. doc. Muy bien. Sigamos. Estoy borrando por si acaso. Sí, ya sé. En el libro está más bonito. Sí, está más bonito. En la verdad. Sigamos.
Esta partecita es facilita de entender. Por si acaso lo que estamos hablando, doctores, lo producen todos los AINES. Entonces, todos los AINES se producen lesión gástrica. Ya sabes cómo se produce la lesión gastrointestinal. Todos los AINES pueden producir lesión renal. Ya te hemos explicado por qué se produce la lesión renal. Todos los AINES pueden elevar la presión arterial. Ya te hemos dicho por qué se eleva la presión arterial. Eso me lleva al siguiente detalle. Si sabemos que los AINES elevan la presión arterial, si viene paciente hipertenso, ¿le das AINES o no le das AINES? No, doc. ¿Por qué no? Pero si necesita. Puedes dar impresionante, doctor. Si estiver controlado, ¿Perdón? creo que sí. Perdón, una vez más, por favor. Dar en pequeñas dosis, no sé si. A ver, vamos a ponerlo así. No te preocupes, no se preocupe ninguno. Normalmente eso se produce porque todavía no tienes experiencia manejándolos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Si tu paciente está consumiendo AINES, o sea, viene con hipertensión arterial y está consumiendo AINES, se supone que el paciente ya tiene tratamiento para la hipertensión arterial, ¿cierto? Sí. Muy bien. 5 días de AINES no van a elevar la gran cosa a la presión arterial. ¿Ha quedado entendido? Lo único que tú necesitas es que si le vas a dar el AINE, tienes que controlarlo un poquito más. Verificar que no se esté subiendo mucho la presión. ¿Está bien? Sí, doc. Muy bien. Número 1. Número 2. Si tu paciente está recibiendo diuréticos, ¿cuáles son fármacos diuréticos? Furosemida puede ser. Furosemida, Hidroclorotiazida. muy bien. Hidroclorotiazida, excelente. ¿Quién es? Creo que es Sharon, no estamos seguros. Sí, doctor. Maldad. Te vas a acordar de mí hasta el último día de tu semestre. Y después también. Bien. Hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, cualquier diurético, doctores. No se puede juntar AINE con diurético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los diuréticos favorecen la eliminación de los AINES. Entonces, si se favorece la eliminación, la biodisponibilidad baja. Si la biodisponibilidad baja, la función del fármaco disminuye. ¿Ha quedado entendido? No vas a tener buena efectividad si tu paciente está consumiendo diuréticos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Puedes repetir, doctor, por favor? ¿Cuál parte? De los diuréticos con los AINES. Bien. No se pueden juntar diuréticos con AINES. ¿Ya? Por una sencilla razón. Todos los diuréticos lo que hacen es favorecer la eliminación de los AINES. Al favorecer la eliminación de los AINES, la biodisponibilidad del AINE baja o disminuye la biodisponibilidad. Si la biodisponibilidad baja, la función del AINE disminuye. Entonces pierde efectividad. ¿Alguna otra pregunta más? E o que pode ser, então, doutor? Saco diurético, incremento? Sí, excelente, doctor. El doctor se da cuenta perfectamente. La mejor forma de clavar un clavo es darle con el martillo y punto. Si tienes un AINE, o sea, si tienes que darle un AINE y tu paciente está consumiendo un diurético, lo que tienes que hacer es retirarle temporalmente el diurético, cámbialo por otro fármaco. ¿Está claro? Sé más vivo, hermano. Dale un IECA. Los IECA actúan rápidamente y de la misma forma que le colocaste el IECA, lo puedes retirar y se lo vuelves a cambiar luego por sus diuréticos de siempre. ¿Ya? ¿Qué es lo que no pueden hacer? No le puedes dar losartán. El losartán demora 4 semanas en tener su función máxima. ¿Ya? De 4 a 6 semanas tener su función máxima. Entonces tú le das hoy día y va a bajar la presión en 4 semanas. ¿Me dejo entender? Bien. Ahora, a nivel pulmonar, aquí está. A nivel pulmonar, en el sistema respiratorio, la COX-1
ayuda a la producción de prostaglandinas. Y en el sistema respiratorio es muy importante porque produce algo llamado broncodilatación. ¿Ya? Entonces, si yo le voy a dar al paciente un AINE, ¿qué va a pasar? El AINE anula la COX-1. Si no hay COX-1, no hay prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel pulmonar? Broncoconstricción. Excelente. El fármaco produce algo llamado broncoconstricción. Detalle importante, pregunta de examen, se produce broncoconstricción. Entonces, ¿cuál es el problema, doctores? Está contraindicado, o sea, no debería utilizarse AINES, ¿ya? En el paciente que viene con asma, EPOC, asma por si acaso, hace broncoconstricción. Tú le das un AINE, hace más broncoconstricción o desencadena asma. El paciente con EPOC tiene ocupado a nivel pulmonar, con algún, o sea, está fibrosado el pulmón, ¿ya? Y eso tú le añades broncoconstricción y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono baja. Entonces disminuye la hematosis. Pacientes con restricciones respiratorias, neumoconiosis, tienen restricciones respiratorias. A esto añadirle broncoconstricción, baja la hematosis. Entonces baja el intercambio de dióxido de carbono más oxígeno. Entonces tus pacientes van a empeorar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Dos opciones tienes a este nivel. ¿Cuáles son las dos opciones? Opción number one. No le puedes dar a Inés, dale corticoides. Ahí sí está autorizado el uso de corticoides. Número 2. ¿Sabías tú que los antihistamínicos también tienen una ligera acción, tienen acción antiinflamatoria? Estamos hablando de loratadina, cloferinamida, cetiricina, tienen acción antiinflamatoria. Y la ultimita, ¿ya? Asocia broncodilatadores. Si el problema es que el fármaco te va a hacer broncoconstricción, asóciale broncodilatadores. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Puedo seguir? Sí, Doc. Muy bien, sigamos. Esta parte vamos a tardar un poco. Bien. Bueno, doctores, nos quedan todavía 3 minutos en la plataforma, pero no sé si vamos a poder avanzar en esto, porque hay bastante para explicar. Bueno, un detalle muy importante, doctores, ¿ya? La COX-1 produce prostaglandinas, ¿cierto? Y estas prostaglandinas van a iniciar el trabajo de parto. Ahora, ¿cómo se inicia el trabajo de parto? El trabajo de parto, doctores, se va a iniciar gracias a las prostaglandinas con algo llamado, aquí está, reblandecimiento del cuello uterino. ¿Saben qué es el reblandecimiento del cuello uterino, cierto? No, doctor. No, No, reblandecimiento del cuello uterino, no. Dilatación y borramiento. ¿Saben qué es dilatación? ¿Saben qué es borramiento? Sí, doctor. ¿Usted sí, doctor? ¿Y el resto de los doctores? Bien. Nos quedan 2 minutos. Vamos a hacer todo lo posible. Bien. Esto de acá, doctores, es el útero. ¿Ya? Así lo voy a decir. Porque así no soy tan bueno y estoy bajo presión. Yes. ¿Se ubican? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Esta parte de acá es el cervix uterino. Esta parte de acá.
ahí es donde se va a producir un efecto llamado reblandecimiento. ¿Está claro? Reblandecimiento. Ahora, ¿cómo se produce el reblandecimiento? Ustedes han debido notar que cuando, digamos, hay el ginecólogo y tiene que hacer la inspección para ver si está dilatando, lo que hacen es lo siguiente. A ver, todos hagan así. Pueden hacer así. Hagan durito, duro, duro. Con estos dos dedos van a palpar acá. Acá. Donde hay músculo, aquí. Está duro, ¿no ve? ¿Sí? Esto, doctores, es la contextura del cervix cuando está cerrado. Tú lo sueltas un poquito y esto va a estar así blandito. ¿Ya? Eso se llama reblandecimiento. Y lo hacen las prostaglandinas. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir hablando de esto con más calma en nuestra siguiente sesión. Ya tenemos clases el día lunes. ¿Ya? Doctores, les deseo tengan un excelente fin de semana. Pásenla bien. Duerman un poco. Estudien otro poco, por favor. ¿Ya? Ya les he mandado material para que estén trabajando. ¿Ya? Que tengan un Gracias, excelente doctor. fin de semana, doctores. ¿Ya?